Ni uno solo es justo, no hay justo ni aún uno, dice el apóstol en los versículos anteriores. Entonces nos deja con una situación de oscuridad en la gente. Decir, la humanidad no tiene salida, no tiene escapatoria. Dios es juez y ha visto el corazón de la humanidad, y la humanidad ha pecado contra Dios, y por lo tanto ha venido el juicio sobre toda la humanidad. Esa es la declaración que hace en los versículos anteriores. Y ante esa situación tan, digámoslo así, oscura de juicio, ahora dice Pablo, pero ahora, y hace un cambio. El ahora ahí tiene que ver con una nueva época, aunque tiene que ver con una forma de gramatical de que ahora les voy a hablar de otro tema, pero también tiene que ver con el tiempo. Hay una nueva época. Esa nueva época tiene que ver con la manifestación de la justicia de Dios. Hay una nueva época, una nueva era. Dice que tiene que ver esa nueva era, esa parte de la ley. Es decir, hasta este momento Dios estaba operando conforme a la revelación que le dio a Moisés. Hasta aquí llega, pero ahora comienza algo. Ese ahora es importante, hay un cambio. Hasta Moisés todos se esforzaban por cumplir la ley y agradar a Dios. Ahora hay un cambio. Quizás eso será bueno que lo meditemos para nosotros mismos en este momento. Hermanos, la religión lo que nos dice es: esfuérzate por hacer cosas buenas y Dios se va a agradar de ti. Si logras hacer un nivel de cosas buenas hasta tal cantidad, entonces a lo mejor Dios se agrade de ti. Pero esta revelación que trae ahora es una revelación diferente. No es lo que yo hago por Dios, sino es lo que Dios hace por nosotros. Y ya voy a entrar en detalle sobre eso. Así que lo primero es que hay una nueva época, una nueva era. Jesucristo no vino a eliminar la ley, vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley. La ley no justifica a nadie, dice el versículo 20. Su propósito es llevarnos a aquel que sí verdaderamente justifica. Pero en este versículo 21 también hay otra gran verdad que quiero compartir con ustedes. Dice es que se ha manifestado la justicia de Dios. Así que revela la justicia de Dios. En segundo lugar, revela la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ahora, este es un tema principal en toda la epístola a los Romanos. Vean el versículo 22, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es un tema principal, central. En el capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren que aquí aparece otra vez el justo, pero dice en el Evangelio la justicia está conectada con el Evangelio con la justicia. Es central. Capítulo 4, versículo 3 de Romanos. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Volveremos a este versículo entre un momento. Pero ahí se habla de justicia. Capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Servir a quién, hermanos? A la justicia, correcto. Eso significa que la justicia es algo central, se le sirve a la justicia. Se le sirve, aquí se personaliza la justicia. Y el último versículo que voy a mencionar de Romanos en cuanto a justicia es el capítulo 14, versículo 17, que es la última vez que aparece la palabra justicia en Romanos. Hablando de las discusiones que hay entre hermanos en diferencias en cuanto a opiniones y sobre todo en cuanto a comida, era aquí. Dice así, 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cuántos están conmigo ahorita? Sino es
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se dice que la justicia de la cual habla Romanos, la vivencia de esa justicia solo es posible por el poder del Espíritu Santo. No es posible en nuestra propia fuerza. Ya vamos a ver eso. Pero entonces quiere decir que la justicia para el apóstol Pablo es un tema central, muy central. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será tan central para Pablo? Bueno, porque en su mente él es un hombre que veremos más adelante que es un fariseo que conocía la ley. Y Dios